Bueno, buenas tardes, tribu. Como cada sábado nos encontramos en este momento dando la bienvenida a nuestra amiga Flavia Falqués, que ella es una integrante más que colabora con nosotros y ya la hemos escuchado en otra oportunidad donde nos habló de su madre y nos quedó grabado en el corazón esa relación que tiene con ella y cómo Linda ha influido en todo su camino hasta hoy, porque han compartido un hermoso viaje en su 90 aniversario. Qué felicidad de tenerla todo este tiempo, ¿no? Así que bueno, vamos a escuchar a Flavia que nos cuente un poco esta historia juntas, esta experiencia, este viaje compartido y vivido como una experiencia distinta y volver a raíces que nos unen, que nos marcan un camino. ¿Mm? Así que Flavia, bienvenida, te vamos a escuchar. Muchas gracias, Nora. Bien hallada. Pues sí, yo como en otras oportunidades le he hablado tanto de esta relación tan especial que yo llevo con mi madre, que afortunadamente está en la plenitud de sus facultades y eso hace que todavía seamos muy cómplices, muy amigas y, y que precisamente haya viajado este año nuevamente a Colombia, a Cartagena de Indias. Y Barranquilla es mi ciudad natal, que queda a 1 hora y media de Cartagena. Y pues viajé especialmente, pues claro, para celebrar sus 90 años con ella, una fiesta que ella misma organizó. Pero todo esto me ha servido para hacer un viaje también, o sea, una experiencia, para vivir una experiencia interior sobre el viaje de regreso al origen. Lo que diría Carpentier, el escritor cubano, como en un cuento maravilloso, el viaje a la semilla. Entonces, digamos que desde el 2018 que yo vuelvo por primera vez a Colombia después de 20 años de estar aquí sin regresar, eh, viví una experiencia muy fuerte porque, porque al regresar yo no me había dado cuenta, todavía no estaba viviendo, no había aceptado, no había pasado verdaderamente la etapa de saber que todos estamos en un cambio permanente, que todo cambia, que estamos cambiando segundo a segundo y que las cosas van cambiando al mismo tiempo que nosotros. Entonces, caí en la trampa de pensar que uno regresa a los sitios como los dejó. Entonces, se da la circunstancia de que las ciudades en América Latina, algunas, y por lo pronto en Colombia, que es el país del que yo puedo hablar, las ciudades crecen y van abandonando sectores, digamos, que crecen, se expanden hacia el norte o hacia el sur, pero van abandonando el centro y van abandonando las zonas y entonces llega un momento en que se conforma una ciudad nueva, que es la última que se ha desarrollado y en la que está más arreglada, más bonita. Y, y entonces eso fue como de las primeras cosas que me sorprendió. Cartagena de Indias, curiosamente, por su topografía, es una ciudad que sí se ha expandido, pero hacia lugares, o sea, hacia lugares que yo no conozco.
pero que digamos la Cartagena de mi infancia y de mi adolescencia, lo mismo que el centro histórico, están más o menos igual. Pero en Barranquilla no ha pasado eso. Eh, cuando regresé, cuando fui en el primer viaje, 4 días a Barranquilla, eh, l- fue una profunda sensación de extrañeza, de no reconocer la ciudad y no sentir que había, o sea, no sentir el clic de quien vuelve a su terruño, a su hogar, sino al contrario. Y esa sensación me llegó a causar angustia porque decía, pero ¿cómo desconozco yo tanto una ciudad que llevo tan dentro? Porque efectivamente, si se leen mis poemas, eh, sobre todo la casa de mi infancia, donde yo me crié, que fue con mi abuela, porque desgraciadamente la curia colombiana y la curia de Barranquilla no me dejó vivir con mi madre porque se había casado de nuevo civilmente en Venezuela y eso no era reconocido en Colombia, ese matrimonio. Entonces ella, antes, pues, digamos, las autoridades colombianas era en unión libre o con su marido y entonces mi padre, que se metió en un pleito por mí con la curia, pues me impidieron vivir con ella porque yo no podía vivir bajo el mismo techo de ese señor con el que ella vivía amancebada, ¿no? Entonces, mi casa, lo que yo considero mi casa, es la casa de su madre, la casa de mi abuela, es la casa de mi infancia, porque desde bebé prácticamente mis padres se separan cuando yo tengo 2 años. eh, Nos fuimos a vivir a casa de mi abuela o de mis abuelos, porque mi abuelo vivía en ese entonces, y luego mi madre se vuelve a casar y se va a vivir a Cartagena. Pero yo me quedo con mi abuela porque en medio de todo ese proceso, mi abuelo muere cuando yo tengo 7 años, que pues fue la primera gran pérdida de mi vida. Y, y yo, mi madre, bueno, empezando porque la curia hasta los 12 años me tenía allí plantificada en Barranquilla, porque hasta los 12 años yo podía elegir con quién quería vivir. Y efectivamente, pues llegaron los 12 años y un niño de 12 años le preguntan, pues, ¿dónde quieres vivir? Y pues, donde he vivido desde que nací. Y yo elegí seguir viviendo con mi abuela materna porque, porque no quería cambiar de colegio, porque no quería dejar a mis amigos, porque estaba acostumbrada a ver a esa casa y a vivir allí desde siempre. Y mi madre, de todas maneras, ya había conformado un hogar, ya había nacido mis 2 hermanos, y entonces era el sitio al que yo iba 3 veces al año en las vacaciones de Semana Santa, en las de mitad de año, en las de fin de año. Y así se pudo hasta contrarrestar un poco una manera de educar muy súper protectora de mi abuela, con una cierta libertad que mi mamá me daba en Cartagena. Y eso me ayudó muchísimo, porque si no, yo habría crecido de otra manera, con muchos miedos, con muchas inseguridades. En cambio, desde los 8 años empiezo a vivir esas dos formas y tan distintas, pero al mismo tiempo tan iguales, porque en educación era lo mismo, porque mi mamá había sido educada por mi abuela, entonces era el mismo eslabón,
pero mi madre estaba muy joven y todavía no se había vuelto la persona nerviosa que se ha vuelto con la edad, que piensa que a uno le va a pasar algo, o algo. No, no, en ese momento ella andaba muy en su vida y entonces yo me dejaba muy libre, yo me iba con una amiguita al club que quedaba muy cerca y me pasaba todo el día en la piscina y llegaba por la tarde. Solamente tenía que respetar los horarios de comida de la casa y luego me salía a montar en bicicleta. Entonces, estamos hablando de los años finales de los 60, pues era otra ciudad muy segura, no pasaba nada, aunque los niños estuvieran en bicicleta por los barrios y entonces, y el mar, ¿no? Aprendí ahí a, a- y eso me ayudó mucho el Guillermo, el marido de mi mamá, su segundo esposo, bueno, después de mi padre. Guillermo fue una figura muy importante también en mi vida. Y él fue el que me ayudó a relacionarme con el mar sin miedo y me empezó a enseñar determinados tips, trucos para sortear las olas, para cómo actuar de una determinada forma. Entonces, de allí también viene ese amor eh, apasionado que yo siento por el mar. Yo creo que desde muy más bebé, porque siendo muy bebé, mi abuelo ya me llevaba a las playas en Barranquilla. Pero digamos que ese no perderle el miedo, ese aprender a nadar, todo eso ya vino por mis estadías en Cartagena. Entonces, en todo este panorama, bueno, yo regreso. Yo me vine de Colombia en el 97 y me vine básicamente porque sentí que se había cerrado un ciclo en mi vida. eh, Sentí que muchas puertas se cerraban en cuanto a trabajos. Yo vivía en Bogotá, que pasé 20 años de mi vida en Bogotá y todavía no lo sé por qué no regresé a Barranquilla a vivir o sea, a vivir cerca de mi abuela los últimos años de su vida. Todavía es una respuesta a la que todavía no entiendo, porque Bogotá para mí no fue una ciudad grata, a pesar de que encontré grandes cosas y, bueno, digamos que las cosas más importantes de mi vida, como mi pareja, pues las conocí en Bogotá y en Bogotá hice mi carrera y estudié y me relacioné y todo eso, pero nunca desde que llegué, siempre me sentí extraña en Bogotá, me sentí extranjera, porque yo era de la costa, yo era costeña, era provinciana, entonces eso sí te lo hacían sentir mucho. Cuando yo llegué aquí a España y sobre todo llegué a Andalucía y a Granada, me sentí más en mi casa que lo que me había sentido en Bogotá, estando en un mismo país, y eso es curiosísimo. Entonces, yo me vine un poco, primero persiguiendo los sueños, porque yo le había dedicado una tesis a Lorca, llevaba muchísimo tiempo estudiando a Lorca, ya estaba dictando conferencias sobre él. Y, y mi sueño era venir a España y mi sueño era venir a Granada. Y, y curiosamente, por una amiga española que trabajaba en la embajada de España allí, pude empezar a buscar, porque dije, la única forma de irme es como ir a hacer un doctorado. Y entonces le escribí como a 7 universidades de aquí. En unos aplicaba a doctorados de literatura, en otros a doctorados en historia, porque la historia también me ha apasionado siempre.
Y, y curiosamente, o por esas cosas que también mágicas que me pasan a mí con García Lorca, la primera universidad en responderme fue la de Granada. Entonces, yo a ojo cerrado acababa de heredar un dinero que me había dejado mi abuela de la venta de su casa, entonces ella había dispuesto que el cuarto de libre disposición fuese para mí. Entonces yo con ese dinero le dije a mi mamá, ya tengo el cupo en la Universidad de Granada, me voy. Y mi mamá me dijo, pues vete. Y entonces yo me vine con una enorme ilusión y me vine, sí, con un sabor de desencanto de Colombia, porque ya era una ciudad, o sea, era un país en el que sentía que yo ya no podía avanzar o crecer. Y mi sueño siempre fue venir a Europa y primero más adolescente era Francia, luego ya estudiando la carrera que me cruzo con García Lorca, pues es España. Y entonces yo me vengo con un entusiasmo enorme y dejando atrás, eh, pues aparte había sufrido pues una pérdida terrible en mi vida que la acabo de mencionar, pero fue la muerte de mi abuela. O sea, al morir mi abuela y deshacerse la casa y todo, pues yo empiezo, bueno, y sobre todo 2 años después se muere una hermana de mi abuela que había sido como otra abuela para mí, porque no había tenido hijos. Y desde que nací también, pues estaba muy pegada, aparte de que mi abuela y su hermana eran muy unidas. Entonces a los 2 años también muere esa tía abuela y yo siento que ya no, que ya nada justifica que yo esté en Colombia. Es un momento donde mi madre todavía está joven, su marido está muy bien y tiene su vida en Cartagena, de la que yo nunca, a excepciones de las vacaciones, he formado parte. Entonces dije, no, no, tengo que irme, tengo que irme. Es más, las últimas navidades que yo viví en Colombia, no quise regresar a la casa, o sea, ya las navidades se empezaron a celebrar en casa de mi madre y no quise regresar porque todavía para mí era muy doloroso volver allí sin que estuviese mi abuela o sin que estuviese mi tía, su hermana. Entonces, las últimas navidades yo me quedé bueno, me fui a pasear por otros sitios del interior de Colombia, pero no quise regresar. Y lo único que deseé ese 31 de diciembre era que el próximo 31 de diciembre yo estuviese en España. Y fíjate, cosas de la vida. Por allá en una sierra perdida de Colombia, en casa de unos campesinos, viví yo ese 31 de diciembre y efectivamente el 31 de diciembre del 97, eso fue en el 96, ya estaba en Granada. Y entonces yo me vine con cierto sabor a desencanto. Y cuando llegué aquí, pues no solo España, sino Granada era como me la había imaginado y mejor. Y me acogió de una manera, o me sentí tan bien, fue así un enamoramiento instantáneo. Y me sentí tan bien que al contrario, desde que llegué pensé qué tengo que hacer para no volver. Entonces, supuestamente yo venía por 2 años para hacer el doctorado y no más. Entonces, eh, pues empecé en la universidad y a los 8 meses, la que era mi pareja, que ahora es mi esposa, porque nos casamos aquí en España, eh, pues se vino a los 8 meses más o menos. Nosotros teníamos un apartamento
recién comprado en Bogotá y dije, no importa. Y cuando salí por última vez del apartamento lo miré bien porque sentí que era la última vez que lo iba a ver. Y efectivamente así fue. A la pobre Ana María, a mi pareja, fue a la que le tocó desarmarlo y entregarle cosas a ambas familias y venirse y se vino con una maleta. Y ya también, pues ya iniciamos el proceso de, bueno, empecé con la tesis y la investigación ya de la tesis de doctorado y no nos planteamos volver. Tuve la suerte de que Ana María se acostumbró enseguida a España y hoy digamos que es más granadina que yo, porque como trabaja con granadinos de ella, de cuando sale de aquí, cruza la puerta y ya empieza a hablar granadino con todo el mundo. Y eso que tampoco tenía un afán de regreso, ella pues tenía un proceso ya más avanzado de despegue porque su madre se murió cuando ella tenía 20 años. Entonces lo que había en Colombia eran sus hermanas, algunas hermanas y su tía, pero Ana María también es un espíritu libre y mucho más desarrollado que yo pienso. Y no, y ella se vino con un supuesto billete de regreso que nunca utilizó y nos fuimos quedando y ella poco a poco pues se quedó de ilegal primero y poco a poco consiguió los papeles por una amnistía y ya empezó a trabajar y ya tuvo la residencia y después tuvo la nacionalidad y curiosamente es ella la que me da la nacionalidad a mí. Entonces, y nunca, porque en la etapa que yo estuve enferma, que yo lo he mencionado en otras charlas de la tribu, que yo soy trasplantada de hígado y duré 4 años enferma, eh, en esa época que existía la posibilidad de que yo muriera, estuve como 2 veces o 3 a punto de morir. Yo le preguntaba, ¿y si yo me muero, tú regresas? Y ella me decía, no, yo que voy a regresar, me iré para otra parte. Ella tiene una hermana viviendo en Italia, pues me iré a Italia, me iré a otra ciudad, pero yo no regreso. Entonces, pues establecimos ya pues nuestro hogar, nuestra vida aquí. Y bueno, y llega ese 2018 que es que mi mamá ya acaba de enviudar y, y entonces llega el momento en que pienso que tengo que ir para estar con ella. Y también en todos estos 20 años, ella era la que había venido. Yo no había ido, era porque a ella le encantaba venir a España o le encanta. Y entonces ella prefería venir a que yo fuera. Y a mí eso me bastaba. Los españoles, que son muy aferrados a su tierra, siempre me decían, pero tú no extrañas nada, tú no, pero las comidas, las cosas, le digo yo, no, pues no, y tal vez sea por una profunda sensación de desarraigo que yo siempre he llevado conmigo, porque por las circunstancias de mi vida, ¿no? Mis padres se separan cuando yo tengo 2 años. Yo no tengo memoria de esa casa en conjunto donde viví mis primeros 2 años, que era la casa de mis padres. Entonces voy a vivir a casa de mi abuela y era mi casa y la siento mi casa, pero en el fondo tampoco era mi casa. Y después voy a Cartagena a pasar vacaciones y voy a casa de mi madre y están mis hermanos y está su esposo y, y tampoco la siento en mi casa. Entonces, yo siempre he arrastrado una sensación de desarraigo en el sentido de no pertenencia, de que no soy totalmente
de esta casa o de esta casa. Y entonces yo pienso que eso mm, me ha ayudado a que yo puedo, digamos que ahora mi casa es mi pareja, o ahora mi único puerto seguro y mi único puerto al que yo volver es mi madre. Pero ya yo sería capaz de vivir en Italia o sería capaz de vivir en cualquier parte donde yo pueda volver a formar este hogar o este nido que tengo aquí. Entonces, yo no soy de extrañar comidas o, o cosas de Colombia porque yo me adapto entonces a los sabores de aquí y tal. Y si viajo a Italia solamente quiero comer y cosas italianas, el pan italiano. Y si voy allá, como regreso, quiero comer las cosas típicas de allá, pues tratar de retomar un poco los sabores de la infancia, aunque eso es imposible porque nada sabe igual tampoco, porque eso los tenemos más bien en la memoria. Y entonces yo no necesité volver en 20 años, solamente, pero eso no lo considero un regreso porque fue unas circunstancias muy anormales. Solamente regresé a los 9 años cuando me enfermé. Y regresé porque se lo pedí a Ana María, le dije, probablemente, bueno, estaba en lista de espera, pero ya había vivido dos situaciones graves. Digo, y si me muero, entonces dije, no, pues quiero conocer a los sobrinos que han nacido mientras yo he estado viviendo aquí, sobre todo a una que era mi ahijada, pero por poderes, porque quien la llevó a la pila de bautismo fue mi madre en nombre mío. Y entonces no la conocía. Y eso por sentimentalismo de despedirme, de, de querer despedirme de mis tíos que desafortunadamente murieron y afortunadamente fui, aunque fui enferma y fui a estar un mes en una cama, porque ese fue mi viaje, por eso no lo considero un viaje de regreso, porque yo llegué y acostada en una cama hasta que me volví a montar en el avión. Y lo único que me ubicaba, porque en estas enfermedades hepáticas pueden pasar cosas muy raras y yo empezaba a tener un proceso de encefalopatía y no coordinaba, no estaba muy clara mentalmente. Mm, había cierta confusión en mi cabeza, aunque estaba cuerda, pues. Pero lo único o sea, yo me la pasé acostada y viendo televisión española, o dos canales de televisión española que llegaban allá, porque era lo único que me ubicaba, porque yo llegaba desorientada por mi enfermedad y veía la televisión colombiana y no entendía nada. Entonces, o veía las revistas estas del corazón que mi mamá tenía por ahí y no conocía a nadie. Entonces, lo único que veía era televisión española y eso me ubicaba en el mundo porque ese era mi mundo, era la televisión y los personajes que conocía. Entonces, por eso no lo considero tanto un viaje de regreso, porque fue un visto y no visto. Y por otro lado, lo que sí me dejó fue la primera alarma de saber que nunca se puede regresar a lo que dejamos. Porque en el momento que yo tomé la decisión de volver enferma, porque dije que me quería despedir, inconscientemente yo lo que estaba buscando era regresar a casa de mi abuela y a los cuidados de mi abuela. Y cuando llegué a casa de mi madre, que ella no era ella, porque
estaba tan asustada con mi enfermedad que estaba, como dice ella, en cuerpo ajeno y en realidad no era ella y había cantidad de gente entre mis tíos que venían y visitas que me querían ver y yo estaba acostumbrada a la paz de mi casa, a estar sola unas horas del día y solamente a estar con Ana María dentro de una calma porque Ana María es la persona más calmada del mundo y ahí fue todavía más calmada, me daba una calma impresionante. Entonces, en esa situación de enferma, aquello me desbarató. Y después cuando regresé me di cuenta que en realidad había sido un espejismo, que yo pensaba que estaba volviendo a, a, a la casa de mi infancia, que estaba volviendo a donde mi abuela, que fue la persona que me cuidó todas las enfermedades de niña, y a esos cuidados, y fue un espejismo, ¿no? Porque, porque regresé a un nuevo orden de familia, a un nuevo orden de casa, donde ya la casa de mi abuela no existía, incluso la casa de mi madre se había eh, reformado en sus espacios porque mi hermano y su esposa vivían en la casa, mi ahijada, la hija de ellos, también, entonces se modificaron los cuartos, eh, todo era distinto. Y ahí me di cuenta que cometí la trampa de pensar que volvía a lo mismo. Y ahí fue cuando ya con lecturas, que ahí es donde empieza pues, mi viaje hacia la interioridad y mi búsqueda, ahí me doy cuenta de eso, de que no se puede volver a lo que uno dejó porque ya no existe. A partir de eso, eso me hace pues ser, pues estudiar mucho ese suceso y ya pues, con lecturas de neurociencia budista que yo hice mientras estuve enferma, que ahí fue mi transformación espiritual al mismo tiempo que mi transformación física. Llegó un momento en que yo sabía que la única persona que me podía salvar era yo misma, que dentro de mí estaba la posibilidad de curarme y que no había nadie externo, ni un Dios, ni nadie, tal vez sí los médicos nada más, pero que para curarme yo tenía que hacer un proceso interior de curación y lo empecé a desarrollar. Entonces, bueno, pasa ese tiempo. Mi mamá viene, por supuesto, cuando me trasplantan, viene cuando me enfermo, después vuelve cuando me trasplantan, hasta que le toca llegar, pues, a enviudar a ella en el 2016 y ya en el 2018 es cuando yo me planteo volver. Y es cuando ya de verdad puedo recorrer porque ya estoy muy bien y me reencuentro con mis amigas, que somos 5, que somos un grupo que hemos sido amigas desde el colegio y que son mis mejores amigas hoy en día todavía. Entonces una me vino a recoger a Cartagena, me llevó a Barranquilla, me recorrió por todo Barranquilla y yo sentía aquella angustia por dentro porque decía, esto no me dice nada. Es una sensación de extrañeza, sí, de, sí, de extrañeza y de no pertenencia. Entonces, eso me angustió mucho y me fui con esa sensación. A su vez en Cartagena también la había sentido, aunque menos porque como mi conexión emocional, pues de los 17 primeros años de mi vida era con Barranquilla.
No, pues Cartagena era las vacaciones, entonces, y de un momento, o sea, de una forma u otra yo estaba yendo de vacaciones, entonces, aunque también había cosas que extrañaba, mi mamá me peleaba conmigo porque no me acordaba dónde se apagaba determinada luz en la casa, y digo, ¿pero qué hago? No me acuerdo dónde es. Ay, pero ni que nunca hubieras estado aquí, le digo, han pasado 20 años, no me acuerdo de dónde. En cambio, en casa de mi abuela me acordaría, la puedo recorrer con los ojos cerrados completamente. Pero bueno, y además que mi mamá cambia mucho las cosas de la casa, ella vive reorganizando los espacios y cambia y cambia. Entonces, era una locura pensar que yo me podía acordar de cosas tan minuciosas. Pero, pero sí, me empezó a inquietar eso. Y después tuve una segunda ida a Barranquilla ya con mi mamá, a donde además vi a mi familia paterna, a toda la que quedaba, que es una cosa curiosa porque fue un viaje completo en ese sentido, porque yo con ellos nunca tuve mucha relación, porque Mm, bueno, estuvo el pleito de la curia, después cuando ya yo decido quedarme a vivir con mi abuela, mi padre se desentiende, él vivía en Estados Unidos, pero se desentiende un poco de mí y nunca trató de construir una relación conmigo. Y de su familia solo una prima hermana es quien me ha buscado y quien es una de mis mejores amigas hoy, que tenemos la misma edad, y de niñas, cuando me obligaba la curia que todos los sábados tenía que ir a visitar a mi abuela paterna y a mis tíos, de niñas alcanzamos a jugar y hoy en día es con quien más tengo contacto, pero de resto hay una cantidad de primos, tíos que han muerto con los que nunca tuve, entre que vivía en Bogotá y cuando iba de vacaciones, y ellos tampoco se preocuparon de fomentar una relación. Ya, como que cuando perdieron el pleito porque yo decidí eso, como que se desinteresaron del asunto o me consideraron perdida. No sé, pero en esta oportunidad, en el 2018, sí pude ir a visitarlos a todos, incluso con mi mamá al lado, pues. Eso era una cosa inusual porque con esa separación de ellos se dio una guerra de Capuletos y Montescos, donde ningún miembro de una familia se hablaba con ningún miembro de la otra. Entonces, hacer ese regreso con mi madre al lado y que ella y con ella visitara a mis tíos y todo eso, también fue un poco así como desquiciante en mi cabeza y que tuve que asimilarlo. Pero ahí logré conectarme al final con Barranquilla a raíz de que yo fui a presentar mi último libro de poesías que se había editado aquí en España, y lo presenté en la Universidad del Norte, que es una de las mejores universidades y de las más grandes de Barranquilla, y lo presenté allí y el salón se llenó, y se llenó de gente que conocía de toda la vida, de todas las etapas de mi vida, incluso amigos de mi tío, que es como mi hermano, porque fue con el que crecí, el hermano menor de mi madre, que también es escritor. Entonces, me reencontré con rostros de familia, con compañeras del colegio, con los amigos de Miguel, y de Miguel mi tío, que iban a la casa desde que yo era niña y después adolescente. Y entonces en ese momento, cuando me sentí tan bien entre ellos presentando el libro, fue el momento en que me hizo clic y de pronto me volví a sentir de Barranquilla, me volví a sentir ahí, como que por fin encontré la sensación de pertenencia al lugar, ¿no? Y ya pues después de ese primer viaje, que cuando regreso me queda una cantidad de cosas por analizar y por todo de las sensaciones que tuve,
Después ya han venido otros viajes porque nos hemos alternado, mi mamá y yo, em, a partir de 2018, ella ha venido 3 veces, yo he ido otras 3 y ella viene y se pasa 3 meses, yo voy y me paso 3 meses. Entonces, después de ese primer viaje he tenido otros 2, uno el año pasado y otro este año, pues con motivo de sus 90 años. Y ya han sido ya pasos más adelante, ya no hay tanta extrañeza, también porque ese primer contacto después de 20 años, pues ya me familiarizó con muchas cosas y también encontré, sí, sabores de los frutos de la infancia y fui encontrando pequeñas cosas. Entonces el segundo viaje ya fue como una vivencia de la familia inmediata, de mis hermanos, de mis sobrinos. Ya no fui a Barranquilla porque en el momento en que iba a ir, mi mamá me pegó un resfriado y no pude ir. Entonces ya se me acabó el tiempo de estar, o sea que ya me tenía que regresar a España y no pude ir a Barranquilla. Y pues hubiera querido ir porque se ha desarrollado de una manera y cada vez escucho que crean más cosas y hacen, hacen obras maravillosas y la ciudad está muy linda. La ciudad que yo no conozco, o sea, la ciudad nueva, esa que yo no conozco, pero que la visito como quien conoce una ciudad nueva, como si me voy yo a Ámsterdam ahora a conocerla. Pero no es que me hiciese falta porque en realidad en Barranquilla, y básicamente no he regresado es porque mi mamá tampoco quiere ir, porque ya en Barranquilla no tenemos a nadie. Se murieron sus 2 hermanos, los que le seguían, o sea, su hermano que le seguía y el otro. Eh, Por eso digo que mi viaje enferma por lo menos me sirvió para verlos por última vez y despedirme, salvo que yo pensaba que en ese momento la que se moría era yo y cosas de la vida sucedió al revés. Entonces ya mi mamá tampoco tiene primos y cosas, pero a ella no le gusta molestar ni alojarse en la casa de los primos porque pues piensa que puede molestar y total es que ya hace un tiempo, yo creo que prácticamente desde que fue conmigo ya no ha regresado. Y en este tercer viaje, otra vez, este año, otra vez, había dispuesto que iba a ir 4 días, porque mis amigas, las amigas de toda la vida, que son 4, viven en Barranquilla, y que son esas amigas que yo tengo desde el colegio. Y ellas, pues, querían ver, yo las quiero ver y además me querían mostrar cosas que se han construido mientras yo, desde la última vez que fui, pues. Y lo había planificado, pero yo siempre que voy, en realidad voy a estar con mi mamá el mayor tiempo posible. O sea, es darle presencia presente, o sea, estar con ella, pero con los 5 sentidos, con la atención, con el focus puesto en cada minuto que vivo con ella. Entonces, nos separamos solo para dormir. Y el resto, yo me quedo en blanco, es decir, vivo en el hoy y el ahora, como hago el ejercicio mejor de mi vida, que es que como no tengo que planificar nada ni pensar en nada, porque simplemente voy a hacer lo que ella diga, vamos para aquí, vamos para allá. Vamos al mercado, vamos al centro comercial. Hoy tenemos una comida, pasado mañana que tenemos tal reunión. Entonces yo es a lo que ella diga y entonces yo hago todo lo que ella diga y a eso voy, a estar esos 3 meses que equivalgan a un año en intensidad y en calidad y en todo lo que le pueda dar. Entonces, esta vez
Lo que me pasó fue que tenía planeado ir 4 días a Barranquilla, también me iban a ir a buscar mis amigas y también me iban a volver a llevar para Cartagena. Pero cuando se acercaba ya el momento, primero mi mamá me insinuó y me dijo, ay, te vas a ir para Barranquilla y me vas a dejar sola. Entonces yo la oí, bueno, y seguimos hablando de otra cosa. Hasta que un día me dice, ¿y por qué no le dices a todas tus amigas que se vengan a almorzar aquí y así tú no te vas? Y entonces ahí sí me partió el corazón y dije, no, pues sacrifico Barranquilla, incluso sacrifiqué idas al mar, porque lo que quería, lo que me nacía, a lo que iba era a estar con ella. Y si ella me pedía que me quedara, pues me debía quedar. Y mis amigas lo entendieron porque más o menos andan con madres y padres de la misma edad. Y efectivamente fueron en 2 tandas y fueron a almorzar a casa. Y entonces mi mamá ya formó parte también del grupo y estuvo con ella. Y, y ya digamos que ya aprendí a disfrutar también de, bueno, no he hecho la regreso a Barranquilla, pero ya me relajé más y ya entré en la aceptación. O sea, esta es la ciudad que hay, mira las cosas bonitas que tiene Cartagena, mira lo nuevo que tiene, las cosas mejores que tiene, incluso que porque Colombia vive bajo el influjo de Estados Unidos, ¿no? Entonces allá se consiguen muchos más productos americanos que aquí en Europa pues no se consiguen. Entonces baja lo nuevo, ay, ¿qué tal? Entonces entré ya en la aceptación y en vivir ciertos momentos de pertenencia, por ejemplo, en el hablado, porque aunque ahora esté hablando, porque sé que hablo para gente de muchas partes, em, yo cuando hablo con mis amigos españoles, hago un cambio de código en mi cabeza, porque no puedo usar los mismos términos con los que hablo cotidianamente, pues con mi madre. Por eso no me he podido desprender de términos ni del acento, porque yo hablo con mi madre más de 2 veces al día. Entonces, eso, y vivo muy aquí en mi casa, no como Ana María, que trabaja afuera y vive entre granadinos en su trabajo. Entonces, a ella de puertas para afuera sí se le ha pegado más el acento. Pero yo al hablar con mis amigos andaluces, cambio de código y uso sus términos y sus cosas. Y tengo que estar con la cabeza, pues traduciendo, aunque sea el mismo idioma, pero los términos, los refranes, los dichos son diferentes. Entonces, llegar a Cartagena y a Barranquilla, o digamos, llegar a la costa Caribe, en parte es una liberación en el sentido de que no tengo que pensar cómo tengo que hablar, sino que hablo como soy, porque todo el mundo me va a entender lo que estoy diciendo. Entonces, en ese sentido también he empezado a disfrutar eso, que hasta el hombre que lleva las carretas con las frutas o el carpero que está en la playa arrendando, me va a entender, háblele como le hable, me va a entender y va a saber que soy de allí. Entonces, ya he empezado a disfrutar esas pequeñas cosas, pero al mismo tiempo también hay momentos de retroceder, de extrañeza, porque, porque la mentalidad es completamente diferente, porque me doy cuenta en una reunión con amigas de mi mamá o con mis sobrinos o con mis hermanos, de que pensamos diferente en muchas cosas y me doy cuenta que es por yo vivir acá en España. eh, Todavía ellos
están muy cerrados en cosas, tienen una mentalidad, digamos, todavía un poco atrasada en determinados conceptos políticos. Eh, sí, hay una gran ignorancia en términos políticos, lo confunden todo, tan como los americanos también, que, que, que creen que un demócrata es comunista, o, o sí, en Colombia todavía se tilda o tratan de denigrar el pensamiento de una persona diciendo que es comunista, pues si el comunismo ya no existe en ninguna parte. Pero no, no saben diferenciar entre un socialismo o la socialdemocracia con una izquierda más radical. No, como que para ellos todo es como lo mismo. Y también en cosas estéticas o incluso morales. Eh, Pienso que está mucho más atrasado que a pesar de estar tan interconectados, porque todos sabemos lo que pasa en el mundo al instante y todo, todavía incluso a mi hermana, que es la más viajada, le veo cosas sí, como decimonónicas, como todavía como del siglo XIX en cuestión de clases y cosas. Entonces, eso sí me siento yo, me quedo callada, pero digo, no, pero eso no es así, pero yo no vivo esa realidad. No, lo mismo que cuando llego allá y me empiezan a echar una cantidad de chismes de la farándula española que aquí no, que no son verdad. Entonces, es como si vivieran de bulos o le pararan bolas a todas las cosas que leen en las redes y digo yo, pero que eso no ha pasado nunca, que eso no, que no es verdad. Entonces, ya a veces ni me tomo el trabajo de desmentir cosas porque digo que para qué perder el tiempo. Ya me he aprendido que no se puede tratar de cambiar a la gente, que hay que aceptar lo que hay y, y que entrar en conflicto no lleva a nada y no sirve para nada. Entonces me he quedado así con que mi madre sí es como el último puerto seguro que me queda al otro lado del Atlántico. Eh, Pienso que cuando no esté, ya yo creo que se habrán quemado las naves, porque, porque ya no tendré la misma motivación para regresar, ya no, siempre aquí me decían los amigos españoles, porque como para ellos es tan inconcebible, ellos son tan amarrados a su tierra y a sus costumbres, que para ellos era inconcebible que yo les dijera que yo tenía 20 años de no ir a Colombia. Y entonces, el- el- y les digo, no, pues sí, pero es que no pasa nada. Yo vivo feliz aquí y las costumbres vuestras me encantan y no me hace falta nada. Y entonces yo pienso que eso, que lo único que me hace falta en realidad y ya por lo único que regreso es por mi mamá. Y me he dado cuenta que para muchas cosas ya pienso como española. Y, y, y porque yo pienso que básicamente en el momento en que yo llegué, yo todavía era muy inmadura. Entonces yo encontré en España la madurez. Y o la madurez me encontró a mí. Entonces yo aquí aprendí a educarme como ciudadana, a educarme ética, moralmente, a, sí, y a este crecimiento espiritual y, sí,
de desarrollo interior, todo eso lo he llevado a cabo aquí. Entonces, son muchas cosas las que ya conforman mi ideología más de este lado del Atlántico que del otro. Ya digo yo que pienso como española muchas veces y me encuentro muchas veces allá pensando como española, pero no lo digo. Me pasó con un momento dado que fue muy curioso que hubo un partido de la selección femenina por el Mundial Femenino de Fútbol y jugaban España contra Colombia. Y mi hermano lo estaba viendo en su habitación, yo me fui a verlo en la mía, no sé si mi mamá lo estaba viendo, y, y yo me di cuenta que yo iba por España, porque, porque sinceramente, simplemente porque conocía a las jugadoras. En cambio, a las jugadoras colombianas no las conocía. Entonces me di cuenta interiormente de que yo quería que ganara España y efectivamente ganó y además ganó, pues quedó campeona. Pero me reprimía porque yo decía, yo no puedo estar gritando de alegría cuando se acabó el partido y todo eso. Le digo, porque voy a ofender a mi hermano o a mi mamá y porque van a decir que si acaso yo no soy colombiana. Pero ahí me di cuenta que inconscientemente mi corazón tiraba para España. Pero yo le doy esa explicación también, que es porque de pronto si Colombia hubiese jugado con otro país, hubiera estado al lado de Colombia, pero yo pienso que era porque simplemente conocía a las jugadoras y me sabía como la historia de cada una de ellas y eso, y a las colombianas no las conozco porque en eso también corté y yo pienso que fue por ese primer sabor de desencanto que yo me traje. Y es que yo no leo noticias de Colombia, yo no vivo pendiente de lo que pase allí. Por eso cuando voy allá, que están las cosas tan polarizadas como aquí, y quieren hablarme de política, yo les digo, mire, yo de política colombiana no sé nada. Yo sé de política española, así que yo no voy a opinar de nada. Y además que hablar de política me parece una pérdida de tiempo, porque cada uno tiene su punto de vista y ni tú me vas a cambiar como pienso yo, ni yo te voy a cambiar como piensas tú, así que es una perdedera de tiempo. Además que separa a la gente, que separa familias, que separa, es una tontería. Yo sí me entero porque mi mamá me cuenta, pero lo que ella piensa, lo que ella vive y lo que ella piensa, y ahora después de vieja se ha vuelto muy de izquierda. Y ella, por ejemplo, defiende a muerte y es apasionada defendiendo al presidente actual colombiano y mi hermana no, y mi hermano tampoco. Entonces, y muchas amigas de ella tampoco. Entonces ella es ahí como la luchadora entre un grupo social que... Entonces yo me entero de lo que ella me cuenta, pero lo que hizo el presidente, lo que le hacen al presidente, lo que tal, lo que ella me cuenta, pero yo no tengo ni idea del deporte en Colombia, no tengo ni idea Sí me traigo, sí compro muchas novelas, cuando voy novelas de colombianos y cuando estoy allí me gusta leer cosas escritas allí. Y cuando estoy acá ya cambio de lectura y regreso pues, no tan, sí, a cosas españolas, pero no necesariamente pueden ser europeas o tal. Pero como que el cuerpo o la mente me pide leer lo de Colombia allí cuando estoy rodeada del ambiente que recrean las novelas. Entonces, sí me leí como tres novelas colombianas ahora que estuve. Y pues de eso más o menos estoy informada de los escritores porque pues digamos que es mi campo.
pero de resto no, no, es que fue por la muerte de mi abuela y que vino el primer corte de alejamiento, porque ya a mí se me cayó el mundo, o sea, al no existir la casa, porque la vendieron y la tumbaron y ahora forma parte de un hospital, eh, ya, ya es como si me hubieran cortado las raíces, no sé, es extraño y sé que puede levantar mucha, pues entre mis amigas si me escuchan, aunque yo les he hablado esto con ellas, pero cualquier otro colombiano que me escuche pensará que qué cosa tan extraña, porque por aquí pues, existen muchos colombianos como en todas partes del mundo y todos viven con esa nostalgia y ese anhelo de regreso y yo no lo siento, yo estoy bien, pero es que una vez fuimos a Italia, Ana y yo, y estuvimos como 15 días por la Toscana. Y en un momento dado, en no sé qué pueblo, me paré y dije, yo viviría perfectamente aquí. Y dije, no, pues ahora no, porque yo dependo, mi salud depende del servicio andaluz de salud, ¿no? Y a mí me hacen chequeos cada 6 meses y yo me quiero ir a vivir a un pueblecito al lado del mar o cerca del mar o terminaré allí, pero quiero ir hacia lo más pequeño siempre, o sea, yo vine de esa locura de Bogotá, por eso a mí nunca me llamó y afortunadamente no me contestó ni con una Universidad de Madrid, nunca me llamó la atención vivir en Madrid ni en Barcelona. Yo me encanta haber llegado a una ciudad pequeña como Granada y de aquí a un pueblo, porque quiero ir a lo más pequeñito y a lo más simple. Pero siempre pensé, como te digo, yo creo que es la cuenca mediterránea. Podría vivir en cualquier lugar de cerca del Mediterráneo porque además es el mar que más me gusta. A mí no me gusta el mar de Cádiz porque ya es Atlántico. Y aunque es un Atlántico muy bonito, no tan bonito como el Atlántico de ciertas zonas de Colombia, pero, pero es un mar que no me gusta mucho. A mí no me gustan las olas y eso, a mí me gusta a ver, que se consigue aquí muchas veces digo, en las playas de Granada, ir y a veces te encuentras el mar y es una piscina, ¿no? Pues es como un lago transparente y ese es el mar que me gusta, ese es el mar que quiero y donde espero descansar un día porque siempre he querido que cuando me muera mis cenizas las tiren al Mediterráneo. Entonces, pues digamos que ese ha sido mi viaje de regreso al origen, a la semilla y mi regreso al hogar. Por ahí hay una famosa frase de un autor egipcio, de Naguib Mahfouz, que dice, tu hogar no es donde naciste, el hogar es donde todos tus intentos de escapar cesan. Y eso ha sido Granada para mí. Eh, Al llegar aquí, es más, cuando llegué, pensé, y ahora me dio cierta angustia, y dije, ¿y ahora con qué sueño? Si todos mis sueños se han hecho realidad, o sea, estaba en Granada, podía caminar todos los pasos de García Lorca que yo tanto había estudiado. Estaba haciendo un doctorado en la universidad en Historia Medieval de España y eso me había llevado a enamorarme de mi otro gran amor, que es la Alhambra, y hice la tesis
el doctorado sobre la simbología del agua en la Alhambra. Entonces, digo yo que soy una afortunada, no solamente por ser una sobreviviente, sino porque vivo en la ciudad de mis obsesiones, que son García Lorca y la Alhambra. Entonces, hay mucho, mucho que me retiene aquí y, y que me hace feliz. Y sobre todo no tanto feliz, sino que me ha ayudado a encontrar la serenidad. Entonces, por eso todos mis intentos de escapar terminaron, porque aquí encontré la serenidad. Flavia, hermoso escucharte y seguiríamos horas aquí escuchándote. Pues Muy no sé si lindo. no tenía reloj, no sé si me pasé del tiempo, pero bueno. Sí, lamentablemente el tiempo pasa y bueno, tenemos mucho para hablar. Creo que tienes muchos temas y nos encantaría también tu poesía, escuchar y bueno, habrá otras oportunidades. No, Ha sí, sido, claro. Cada ha sido, ocurrencia de Miguel estaré aquí con usted, con todos ustedes. bueno, muchas gracias. No, Ha sido gracias a muy ti, clara, Nora. por favor, sí. Ha sido muy clara, muy sincera, muy, ¿cómo te podría decir? Nosotros estamos próximos a recordar el encuentro de dos mundos con el descubrimiento de América, que ya Claro, no hace falta que hablemos porque a lo largo de varios programas han ido desarrollando estos temas de la experiencia que han tenido en estos distintos lugares, como lo tuvo Colón en sí, descubrir estas hermosas tierras de las que vos hablaste y cómo nos une realmente estos lugares, ¿no? Entonces creo que vamos haciendo nuestro sincero homenaje a ese encuentro de culturas que sí. realmente nos conectan porque quizás tenemos ascendencia europea y eso Claro, nos claro. da Si es que cierta... el amor a España yo lo heredé o lo viví o lo mamé en mi casa, porque mi abuelo era un enamorado de España y además fue en México, fue fue apoderado de los hermanos Bienvenida, los toreros. Y entonces en mi casa yo estaba oyendo hablar de España y mi madre declama poesía popular española desde que yo tengo uso de razón, la estoy escuchando. Entonces es ese amor a la madre patria lo que lo que se me metió a mí desde niña y aquí he encontrado lo que mis antepasados tal vez fueron a buscar allá. Sin duda, seguro Entonces, que es así, sí, seguro. sí, Y sí, uno, sí. bueno, busca las raíces siempre, como vos decís. Pero me quedó grabada tu frase de nunca se puede regresar a lo que dejamos. Y bueno, siempre vamos Exacto. a encontrar cambios porque los lugares cambian, la gente cambia y bueno, somos las personas que vamos creando esa cultura, ese espacio donde vivimos. Por eso Sí, todo va cambiando. había otra frase de Cerati que dice eso: cuando sientas necesidad de recordar algo, no regreses al lugar donde sucedió, pues ahí ya no habrá nada, solo estará el recuerdo de lo que vive en tu memoria, solo estará presente lo que quieras o desees recordar. Y en realidad, esa Barranquilla, ese hogar vive dentro de mí, lo tengo en mi cabeza, por eso el de la realidad no, en la realidad no lo encuentro, porque es esa Barranquilla de los años 60 lo que fue mi casa y eso ya no existe en el espacio, pero sí existe dentro de mí y muy vivamente, ¿no? Y lo reflejo mucho en los poemas. En los poemas todavía yo no empezaba a hablar realmente, sino muy poco de Granada. Yo me he ido más en mis poemas hacia, hacia mi hogar, hacia la infancia,
hacia todo eso bueno, ya lo dijo Rick, que la única patria para el hombre es la infancia. Y es en realidad eso. Los mundos que nos habitan nacen de la infancia y de dónde vivimos la infancia. Seguramente, además yo entre Cartagena y Granada no sé cuál elegiría porque realmente los dos lugares maravillosos, preciosos, Sí, una cultura muy, de una historia muy sí, intensa. además tampoco hay muchas diferencias porque toda esa costa Caribe fue colonizada por andaluces. Entonces, yo tal vez me he encontrado también entre los andaluces porque tienen una mentalidad muy parecida a la del Caribe, porque fue en los sitios donde ellos se quedaron. Los vascos, por ejemplo, se fueron hacia las montañas, hacia lo que es hoy Antioquia, y ellos han heredado muchas cosas que ahora me doy cuenta que vienen de los vascos. La comida típica de los paisas, como le decimos nosotros a los antioqueños, eh, es muy vasca. Le dicen aquí alubias rojas, y allá se llaman frijoles o bandeja paisa, que es el frijol que le echan tocino y morcilla y chorizo y todo eso. Y entonces son platos muy semejantes. Lo mismo que hay miles de cosas que uno creía que eran de allá y resulta que aquí existen, aquí en Andalucía existen, y yo pienso, o hay cosas muy en Barranquilla que son muy catalanas. Y entonces yo digo, esos fueron catalanes que llegaron allá. Por ejemplo, el embutido nacional, o sea, patrio de Barranquilla es la butifarra. Y en Cataluña existe la butifarra, pero existe una gran diferencia por los climas. Y es que la butifarra de aquí es una butifarra curada y la butifarra de allí es una butifarra cocinada. Y porque se cocina porque el clima no permite curarla. Pero digamos que es lo más barranquillero que existe, la butifarra. Y digo yo, eso lo tuvo que llevar un catalán y se inventó la forma de hacer una cosa parecida, pero que no necesitara curación. Y así miles, miles, miles de cosas que descubro día a día, que nos unen más de lo que uno piensa. Seguramente, sí, vamos aprendiendo día a día. Bueno, le vamos a dejar un momentito a la palabra a Magnánimo que nos brinda este espacio y bueno, Uy, que se así está ya vamos quedando sin cerrando. siesta. Yo, Flavia, creo que pocas veces postergué una comida por alimentarme como tú sabes hacer las recetas, muy densas en contenido y en sabor. Entonces se me ha diferido el apetito que traía. Dentro de todas las vocaciones que yo te conozco, hoy descubrí una nueva, ¿Cuál? la de costurera, Porque porque has unido hilos de una forma maravillosa entre Alejo Carpentier, entre Magus, que fue premio Nobel de Literatura, el egipcio, ¿no? sí, Estás hablando de, sí, y estás hablando de Rilke, y estás hablando de, me imagino, Cerati, de Gustavo Cerati, estás hablando sí, de, de Gustavo Cerati, bueno, es sí. que nos has regalado el No, oído con una... y me faltó la maestra de todo, que es la canción de las pequeñas cosas que canta Mercedes Sosa, Bueno, porque, porque eso, gran parte de lo que he dicho, me lo hizo caer en cuenta esa canción, porque me ha gustado toda la vida. Y bueno, yo porque, creo que solamente las mujeres sabias como tú pueden condensar en 4 citas estos casi 70 minutos tan intensos de armonía, de coherencia, de licitud, de legalidad, de legitimidad, de encontrarte con quien te han hecho. Si Alejo decía viaje a la semilla, yo creo que la semilla está en ti y la semilla te hizo viajar. Tú no hacías viajar, no, tú no ibas hacia la semilla, sino la semilla hacia ti, porque las semillas bien regadas siguen siendo semillas, aunque tengan fruto, porque una semilla da lugar a otra planta
y así pasa en el campo, que tú sabes, ¿no? Un buen macho genera muchas crías y un mal Sí, macho no genera ninguna. Entonces yo un creo buen que semental. un buen semental. No quería citar la cita porque me hubiesen etiquetado como machista, pero en definitiva, quieran o Sí, no, el pero semen bueno, va en es que busca se del da óvulo en y los no al revés. toros, Es se da en que los toros, en los mis caballos. amigas feministas, o sea, no me pueden contradecir, o sea, el semen va en busca de y no al revés, ¿no? Exactamente. Yo no sé, es un tema de flujos químicos, entonces Sí, a la verdad no hay ideología. Y yo creo sí, que has resumido lo que yo ahora voy a Buenos Aires, a Brasil y a Chile, podemos resumir todos los latinoamericanos, que realmente queremos volver a lo que ya no fue, o lo que fue exacto. mientras A la que ya no es, a lo que ya no está. eso es. Y dijiste algo que yo te cito otro sinónimo. La fuga o el escape, grandes poetas lo llamaron curiosidad y grandes científicos lo llaman estímulo cognitivo. Si no hubiésemos querido escaparnos, no hubiésemos Sí, puesto en marcha el cerebro. Si no hubiésemos generado curiosidad, no claro, hubiésemos justificado la carcasa cerebral que no tuvo el Neandertal. Y claro, y eso podemos, es muy importante porque yo se lo digo a mi mamá y en ella lo veo, y es que no se envejece mientras se siga manteniendo intacta la curiosidad. oye, tú sabes que yo tengo a mi padre de 101 años y no envejece porque le estimulamos, le ponemos dibujos para que pinte, le jugamos a las Claro, cartas y le hablamos de sus, aunque no nos entiende y a veces se ría, pero sabes que claro, tenemos como digo yo, esa periferia cognitiva que sí, como que falta poco pero no termina de terminar. Entonces sí, el domingo estaba comiendo con mi hermana y con mis padres y entonces pide la palabra a mi madre y me dice, oye, porque no nos llama por los nombres, es como que no se acuerda cómo nos llamamos, pero dice hija o hijo. Dice, sí. oye, que cuando estuve en el hospital hace 2 o 3 meses y me pusieron esto que tengo aquí, porque no sabe que se llama marcapasos, dice, ¿todo terminó bien? Sí, mamá, ¿no ves que estás bien? Pero claro, yo no tengo claro si estoy viva o ya estoy muerta. Mira, increíble, Entonces, buenísimo eso. entonces yo te digo una cosa que es el título para un gran ensayo que borda lo que tú has hablado hoy y lo que yo puedo hablar en un mes cuando vuelva de Argentina, porque en definitiva la sensación de estar vivo o estar muerto la da la realidad, pero sabes Exacto, que aunque se muera una persona, se lleva toda la curiosidad que ha regado su vida. Y lo que no nos podemos permitir es no honrar nuestro paso por la vida. Y tú, mi querida exacto. Flavia, aunque no tengas puerto en el que anclar cuando no esté, tienes a tus amigos, tienes a tu legado, tienes a Ana, nos tienes a nosotros. O sea que sepas que viva o muerta vas a estar siempre en nuestro recuerdo y siempre agradeciendo momentos como este, que sabes muy bien que aunque nosotros pongamos la estructura, los contenidos los trae una persona sabia como tú, que nos ha emocionado, nos ha honrado de tu paso por la tribu y creo que va a ser una grabación muy escuchada. Yo espero que para ti te sirva para difundirla, aunque tus amigas te critiquen de ser tan poco colombiana, Lo entenderán, lo entenderán. pero yo creo que una persona que trasciende las fronteras es mucho más grande, que es ciudadana del mundo. Y los Claro, es países que no eso es lo dejan de que yo ser, quería expresar, que en has realidad visto, yo ahora me tengo que siento estar yo ciudadana del aquí mundo. pasando hambre para ayudarte a hacer una sinopsis, porque en definitiva los países es una reducción muy mediocre de la grandeza que tiene el universo. Sí, Y quien pone fronteras es porque no tiene relatos y necesita por la fuerza decir, hasta aquí llega Paraguay, aquí empieza exacto. Argentina. Y en la Mm, cabeza permeable, en la cabeza tolerante, cabe la izquierda, la derecha y la no política. Cabe el islamismo, el cristianismo y la no claro, religión. Porque cabe todo, porque se puede entender todo, porque todo es posible. Todo es posible y lo claro, que se defiende con violencia no es viable. Entonces, si sacamos a la exacto. violencia, todo cabe. Me quedo aquí porque Nora creo que nos va a cobrar extra, porque ella, tú sabes, está contratada por 1 hora y hoy ha trabajado el sábado y 30 minutos más. Yo espero que nuestros televidentes nos den un voto de calidad de confianza, porque tú sabes que hay un estudio hecho que la gente desconecta
a los 40, a los 50 minutos. Sí, 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 Los sí, vídeos de sí, más de una sí. hora no funcionan ni en Y sí, Netflix. exacto. Es tremendo. Y Había conocer a leído una persona aburrida dura 3 segundos. Si tú sabes que es aburrido, no llegas al cuarto segundo. exacto, sí, y además está eso, la atención, que es que no es capaz de sostenerla por La que mucho tú tuviste tiempo. 90 días con tu madre dedicándole minutos y segundos, y eso fue para mí, y termino el resumen de la charla, que cuando uno quiere algo, no mira el reloj, sino mira a quien tiene Exacto. delante. Y cuando tú Es- miras a quien tienes delante con esa pasión, eso se llama eternidad. Gracias por resumir de una forma Gracias. tan mágica lo que nadie me supo explicar hasta hoy, que quien ama es eterno. Gracias, Miguel. Hermoso encuentro, gracias. Vamos a dejar a Miguel que vaya a almorzar, nosotros a Y desayunar a grabar rápido, si no la gente a las 7 no la ve. y a grabar para que lo vean más tarde. Muy bien. Venga, a Bueno, las 7 la ves en el chat ya, Flavia. A las 7 te va a mandar minutos antes Nora el link si lo quieres difundir para gente que no está en la tribu, perfecto, pero tú perfecto. te lo mandará por privado, por supuesto, pero ya en el chat lo ven todos a partir de las 7 de hoy, que cuando tenemos diferido respetamos el encuentro de las 7 para que la gente o en directo o en diferido Claro, sepa claro, que estamos fieles a la cita. perfecto. Un beso Bueno, grande para Ana, otro bueno, para un Linda, que es la beso. inspiradora de esta charla. Un abrazo grande. Gracias, Gracias gracias a por... los dos. Buen Adiós, fin de semana, adiós. adiós.